Mi propio hermano usó mi nombre para construir una trampa, y yo se lo permití porque lo amaba. No lo descubrí en una pelea ni en una conversación incómoda. Lo descubrí un lunes por la mañana, con el café todavía caliente en la mano y una carta sobre la mesa que no recordaba haber pedido. Era una notificación de una empresa proveedora, fría, formal, con membrete y todo. Venía dirigida a mí, con mi nombre completo, Camila Herrera Montoya, como titular de una empresa que supuestamente me pertenecía. Una empresa que vendía materiales de construcción al otro lado de la ciudad. Una empresa que yo nunca había registrado, nunca había operado, nunca había visto en mi vida. Me quedé así un momento, con los ojos fijos en esas letras impresas como si en algún segundo fueran a reorganizarse y tener más sentido. El ruido de la calle entraba por la ventana entreabierta, motos, voces, el vendedor de jugos de la esquina con su licuadora encendida desde temprano. Todo sonaba completamente normal afuera, mientras adentro algo se estaba desarmando muy despacio. Dejé el café, no lo volví a tocar. Lo primero que hice fue buscar mi carpeta de documentos, esa que guardo en el cajón del escritorio con todo lo importante, contratos, recibos, registros de local. La abrí y ahí estaba, doblado en 3, el acuerdo que Rodrigo me había pedido que firmara 6 meses atrás. Lo saqué con cuidado, como si el papel fuera a delatarme a mí en lugar de a él, y empecé a leer, esta vez línea por línea. Esta vez sin la voz de mi hermano al lado diciéndome que era un trámite sencillo, que no le buscara complicaciones a las cosas simples, que confiara en él. Rodrigo siempre supo hablar. Desde chicos, era el que convencía, el que explicaba, el que lograba que las cosas sonaran razonables aunque no lo fueran. Yo era la que construía. 3 años levantando mi estudio de diseño desde una habitación con mala luz hasta un local real con clientes reales y una reputación que me había costado cada noche sin dormir. Él lo sabía. Sabía exactamente lo que yo había construido porque yo misma se lo había contado con orgullo, con esa ingenuidad de quien cree que celebrar sus logros con la familia es siempre seguro. Cuando llegó con su propuesta, lo hizo en un domingo de almuerzo familiar, entre platos y ruido y el olor a guiso que llenaba toda la casa de mi madre. Me habló de una oportunidad, de un contacto que tenía, de que solo necesitaba un hombre con historial limpio para arrancar. Me dijo que sería temporal, me dijo que ganaríamos los dos. Me miró con esa expresión que tienen los hermanos mayores cuando quieren que uno se sienta parte de algo importante. Firmé. Dios mío, firmé. Y ahora tenía en las manos la prueba de que ese papel no era un acuerdo entre socios, era una llave. Y Rodrigo la había usado para abrir puertas que yo nunca había autorizado, a nombre mío, con mi historial, con mi crédito, con mi vida fiscal que yo había cuidado como si fuera lo más frágil del mundo, porque lo era. Doblé la carta despacio, la puse encima del contrato. Los 2 documentos juntos, uno al lado del otro, contaban una historia que yo no quería terminar de leer, pero que ya no podía ignorar. Me levanté, fui a la ventana y miré la calle sin ver nada. El vendedor de jugos seguía ahí, las motos seguían pasando, el mundo seguía funcionando como si nada hubiera cambiado, pero algo en mí ya sabía que nada iba a volver a ser exactamente igual. Si esta historia te está llegando, si sientes que algo de esto te suena demasiado conocido, quédate. Comparte este video y deja tu comentario abajo, eso ayuda muchísimo a que más personas que lo necesitan puedan encontrar esta historia. Esa misma tarde llamé a Valentina, no le dije todo de golpe. Con Valentina nunca hace falta. Ella tiene esa manera de escuchar que te da espacio para ordenar las palabras antes de soltar lo que de verdad quieres decir. Nos conocemos desde que las 2 éramos aprendices en un taller de diseño que olía a pegamento y café quemado, y desde entonces hemos compartido el local, los clientes difíciles, las facturas apretadas y todo lo que viene entre medio. Le dije que necesitaba verla, que era sobre el negocio, que era urgente pero que no era una emergencia, aunque mientras lo decía no estaba segura de que fuera verdad. Nos encontramos en el local 1 hora después. Valentina ya había bajado las persianas a medias y había puesto agua a calentar, como hace siempre que sabe que la conversación va a ser larga. Me senté frente a ella en la mesa donde normalmente revisamos presupuestos y extendí los 2 documentos sobre la superficie de madera clara. Ella los leyó sin decir nada. Primero la carta, después el contrato. Los ojos le iban de un lado al otro, con esa concentración que tiene cuando algo no le cuadra,
y no quiere equivocarse antes de hablar. Cuando terminó, levantó la vista y me dijo algo que yo necesitaba escuchar de alguien más. No para creerlo, sino para dejar de sentir que me estaba volviendo loca. Me dijo que ella también había recibido algo raro esa semana. Un proveedor la había contactado, preguntando si estábamos expandiendo operaciones, si el local de diseño tenía ahora una rama de construcción, si era correcto que nuestra razón social aparecía vinculada a otra empresa registrada hacía unos meses. Valentina le había dicho que no, que debía ser un error, que lo revisaría. No lo había revisado todavía porque no quería alarmarme sin estar segura. Nos miramos las dos en silencio un momento. Afuera un carro pasó con la música alta, y el sonido se fue alejando poco a poco hasta que solo quedó el hervor suave del agua en la cocinilla del fondo. Esto no era un error administrativo. Esto no era un descuido ni una confusión de nombres parecidos, ni ninguna de esas historias tranquilizadoras que uno se cuenta cuando no quiere enfrentar lo que tiene delante. Rodrigo había usado mi nombre de manera deliberada. Había construido algo con él sin decirme, sin pedirme permiso, sin advertirme nada. Y lo había hecho con tiempo y con calma, sabiendo perfectamente que yo confiaba en él porque era mi hermano y porque hasta ese momento nunca había tenido razones concretas para no hacerlo. Valentina sirvió el agua caliente, puso 2 tazas sobre la mesa y dijo en voz baja, sin dramatismo, con esa calma suya que a veces me parece la cosa más valiosa que conozco. Me dijo que íbamos a necesitar a alguien que entendiera esto mejor que nosotras. Alguien que supiera leer estos documentos sin que le temblara la mano. Yo envolví la taza con las 2 manos, aunque el local no estaba frío. Era solo ese reflejo que tiene el cuerpo cuando necesita sujetar algo. Le pregunté si conocía a alguien. Ella asintió despacio, y en ese momento, sin saberlo todavía, empezó la única parte de esta historia que Rodrigo no había calculado. Mateo Sandoval llegó al local con una mochila vieja, un termo de café y la cara de alguien que ya había visto cosas peores, aunque todavía no sabía si eso me tranquilizaba o me asustaba más. Valentina nos presentó sin rodeos. Le explicó lo básico mientras él sacaba su computadora y la ponía sobre la misma mesa donde la noche anterior habíamos estado las 2 solas, tratando de entender algo que se nos escapaba. Mateo escuchó sin interrumpir, asintiendo apenas, con esa quietud de quien procesa rápido y habla solo cuando ya tiene algo concreto que decir. Le entregué los documentos, los tomó con 2 manos, los puso planos sobre la mesa y empezó a leerlos de la misma manera en que uno lee una factura que no cierra, con la mirada que va y vuelve buscando el número que no encaja. Afuera el barrio seguía con su ritmo de mañana. El olor a pan recién horneado llegaba desde la panadería de enfrente y se mezclaba con el café del termo de Mateo. Todo olía a algo normal, mientras él leía algo que no lo era para nada. Cuando terminó, no levantó la vista de inmediato. Pasó un dedo por una cláusula del contrato, después por otra. Después cerró los ojos un segundo, los abrió y dijo algo que cambió la temperatura de toda la conversación. Dijo que esto no era descuido, que para hacer algo así hay que saber lo que se está haciendo, que alguien había pensado cada paso con cuidado, había elegido qué poner y qué omitir, había calculado que yo no iba a leer el contrato con lupa porque confiaba en quien me lo daba. Valentina me miró. Yo no le devolví la mirada porque estaba procesando exactamente eso, la diferencia entre un error y una decisión, porque un error se puede perdonar con más facilidad. Una decisión calculada es otra cosa completamente distinta. Le pregunté a Mateo qué significaba eso en términos concretos. Él acomodó los papeles, juntó los dedos sobre la mesa y me explicó despacio. Mi nombre aparecía como propietaria de una empresa que yo no había operado. Si esa empresa tenía deudas, esas deudas podían llegar hasta mí. Si esa empresa había emitido facturas irregulares, yo era quien figuraba como responsable. Rodrigo aparecía como representante legal, pero en el papel que importaba cuando llegaran los problemas, el que estaba expuesto era mi nombre. Lo había armado al revés de como suena, las ganancias hacia él, los riesgos hacia mí. Sentí algo frío moverse despacio por el pecho, no pánico, sino ese reconocimiento que duele más que el susto porque no tiene prisa en irse. Mateo siguió hablando. Dijo que necesitábamos ver si la empresa ya había emitido documentos, facturas, contratos con terceros, movimientos fiscales. Dijo que si habían usado mi registro para facturar,
Entonces, esto ya no era solo un contrato abusivo entre hermanos, era algo que tenía otro nombre, uno que se tramita en oficinas con formularios y plazos. Le pedí que fuera directo. Me dijo que era posible que alguien hubiera cobrado dinero usando mi identidad fiscal sin que yo lo supiera ni lo hubiera autorizado. El termo de café quedó ahí en la mesa, sin que nadie lo volviera a tocar. Valentina rompió el silencio primero. Preguntó qué había que hacer. Mateo dijo que lo primero era conseguir el historial fiscal completo a mi nombre, todo, no solo lo que yo recordaba tener, que había que ver qué había salido con mi firma sin que yo lo supiera. Me dije a mí misma que iba a mantener la calma, y la mantuve, hacia afuera, pero por dentro algo se estaba reorganizando, como cuando acomodas una habitación y de repente ves que el mueble que creías que era tuyo siempre estuvo ocupando un espacio que no le correspondía. Esa tarde, sentada frente a la pantalla con Mateo a un lado y Valentina al otro, empezamos a buscar. Y lo que encontramos fue peor de lo que cualquiera de los tres había dicho en voz alta. Lo que apareció en pantalla no tenía ninguna explicación inocente. Había una factura emitida a nombre de mi empresa de diseño, por un monto considerable, a un cliente que yo nunca había tenido, por un servicio que yo nunca había prestado. La fecha era de hacía 4 meses. El dinero había pasado por mi registro fiscal como si yo lo hubiera cobrado, pero nunca había llegado a ninguna cuenta que me perteneciera. Me quedé mirando la pantalla sin moverme. Mateo no dijo nada de inmediato, Valentina tampoco. Los tres sabíamos lo que estábamos viendo, y los tres sabíamos que decirlo en voz alta lo hacía definitivo. Fui yo quien habló primero. Dije que eso no era mío. Lo dije con una calma que me sorprendió a mí misma, sin que la voz me temblara, sin que se me quebrara nada hacia afuera. Porque a veces el cuerpo entiende que hay momentos en que no puede darse el lujo de derrumbarse. Mateo asintió. Dijo que lo sabía, que era evidente que yo no había tenido acceso a ese dinero, porque si lo hubiera tenido, habría un rastro distinto. Dijo que esto era exactamente el tipo de cosa que hay que documentar antes de hacer cualquier movimiento, porque sin documentación todo se puede reescribir después. Reescribir. Esa palabra se me quedó pegada, porque eso era lo que Rodrigo llevaba meses haciendo sin que yo lo viera, reescribiendo mi historial, mi nombre, mi trabajo, usándolo como materia prima para algo que yo nunca había probado. Y lo había hecho desde adentro, con acceso, con confianza, con la ventaja de saber que yo no iba a mirarlo con desconfianza porque era mi hermano. Mateo empezó a guardar capturas de pantalla una por una, cada documento, cada fecha, cada número. Lo hacía metódico, sin apresurarse, con la concentración de alguien que sabe que en este tipo de situaciones los detalles son lo único que no se puede perder. Valentina me puso una mano en el hombro un momento y no dijo nada. No hacía falta. Cuando Mateo terminó, cerró la computadora a medias y dijo que teníamos suficiente para presentar una denuncia formal, que el expediente era sólido, que los números hablaban solos. Asentí. Pero antes de hacer cualquier movimiento oficial, había algo que yo necesitaba hacer primero, algo que no le dije a Mateo ni a Valentina en ese momento, porque sabía que los dos me iban a decir que no era buena idea. Necesitaba llamar a Rodrigo, no para confrontarlo, no para darle una oportunidad de explicarse, sino para escuchar cómo sonaba su voz cuando creyera que todavía tenía el control de la historia. Rodrigo respondía al primer tono, como si hubiera estado esperando la llamada, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que abriera la boca. Había algo en ese tono de voz suyo, esa calidez inmediata, ese «Hola, Cami», con la misma naturalidad de siempre, que me confirmó que él no sabía que yo ya había visto los documentos, que creía que esta era una llamada normal, que el mundo seguía siendo el mismo de antes del lunes por la mañana. Lo dejé hablar primero. Me preguntó cómo estaba, qué había de nuevo, si había ido a ver a mamá últimamente. Yo respondía con frases cortas, sí, bien, no todavía, y mientras lo hacía tenía enfrente de mí la captura de pantalla de esa factura que Mateo había guardado la tarde anterior. La miraba mientras escuchaba su voz. Esa distancia entre lo que él decía y lo que yo sabía era una cosa extraña de sostener, como caminar sobre un piso que ya sabes que está roto, pero que todavía no ha cedido. Le dije que lo llamaba porque había recibido una carta de un proveedor, que venía a nombre de una empresa que no reconocía, que quería saber si él sabía algo al respecto.
El silencio que siguió duró exactamente lo suficiente para confirmar que sí sabía. Después habló, y usó exactamente la palabra que yo esperaba: estándar. Dijo que era un documento estándar, que estas cosas pasan cuando hay acuerdos de colaboración, que los proveedores a veces mandan notificaciones a todos los nombres vinculados aunque no sea necesario, que no había nada raro en eso, que no le buscara problemas a algo que no los tenía. Habló durante casi 2 minutos seguidos sin que yo dijera nada. Las personas que improvisan llenan el silencio. Las que tienen la conciencia limpia esperan las preguntas. Le dije que entendía, que gracias, que hablábamos pronto. Colgué. Valentina estaba sentada al otro lado de la mesa y me miraba con esa expresión suya que no necesita palabras. Le dije lo que Rodrigo había dicho, palabra por palabra. Ella escuchó, asintió despacio y dijo en voz baja que un inocente pregunta: ¿qué carta? ¿De qué proveedor? ¿Cuándo llegó? Que un inocente no empiece a explicar antes de que le explique nada. Tenía razón. Yo ya lo sabía, pero necesitaba escucharlo de alguien más. Esa noche llegué a mi apartamento tarde, con el cansancio de esos días en que no has corrido ni cargado nada físico, pero el cuerpo igual pesa el doble. Puse las llaves sobre la mesita de la entrada y me quedé parada en el centro de la sala un momento, con la luz apagada todavía, mirando la oscuridad sin ninguna razón particular. Pensé en Rodrigo de pequeño, en cómo me enseñó a andar en bicicleta en el parque cerca de la casa de mis padres, sujetando el asiento por detrás sin decirme que ya me había soltado, en cómo me llamó cuando consiguió su primer trabajo, con esa voz de orgullo que tenía cuando las cosas le salían bien, en todos los domingos de familia, donde él era el que hacía reír a todos y yo era la que recogía los platos porque alguien tenía que hacerlo. Me pregunté en qué momento una persona decide hacer algo así. Si hay un instante concreto, una noche en que se sienta y lo planee con frialdad, o si es algo que va pasando poco a poco, una decisión pequeña que lleva a otra, hasta que un día ya está demasiado metido como para dar marcha atrás. No encontré la respuesta, y dejé de buscarla porque entendí que no me servía de nada tenerla. Lo que él había pensado o sentido mientras construía esa trampa no cambiaba lo que yo tenía que hacer ahora. Encendí la luz, fui a la cocina, puse agua a hervir y abrí el cajón donde guardo los papeles importantes. Saqué una hoja en blanco y empecé a escribir una lista. Fechas, nombres, documentos, montos, todo en orden, todo claro. Porque la única manera de que la verdad se sostenga sola es que esté bien organizada. Cuando el agua hirvió ya llevaba 3 páginas escritas. Lo que vino después fue donde la historia dio un giro que yo no había calculado y que cambió todo de una manera que todavía me cuesta describir sin que se me revuelva algo por dentro. Mi madre me llamó 2 días después de esa conversación con Rodrigo. Eran las 9 de la mañana y yo estaba en el local revisando con Mateo los últimos documentos que habíamos organizado. El nombre de ella apareció en la pantalla del celular y lo miré un momento antes de contestar. Ese segundo en que uno sabe que la conversación no va a ser simple, pero la tiene de todas formas porque es su madre. Contesté. Su voz sonó distinta desde el primer segundo, no el tono de cuando llama a preguntar cómo estoy o a contarme algo del vecindario. Era el tono que usaba cuando quería que yo entendiera que había hecho algo mal antes de que me lo dijera directamente. Me dijo que Rodrigo la había llamado, que estaba muy preocupado, que decía que yo andaba revisando cosas del negocio que podían meterlo en problemas, que no entendía por qué yo quería hacerle daño a mi propio hermano después de todo lo que él había hecho por la familia. Escuché todo sin interrumpir. Cuando terminó, le pregunté si Rodrigo le había explicado qué cosas estaba revisando yo exactamente, si le había contado para qué usó mi nombre, si le había dicho que hay una factura a mi registro fiscal por dinero que yo nunca recibí. Silencio. Después dijo que esas cosas eran complicadas, que ella no entendía de negocios, que lo que entendía era que la familia tenía que mantenerse unida y que yo siempre había sido muy intensa para todo, que le daba demasiadas vueltas a las cosas, que a veces era mejor dejar pasar. Intensa, esa palabra. La había escuchado toda la vida cada vez que señalé algo que no estaba bien. Cuando de niña dije que no era justo que Rodrigo no tuviera consecuencias por algo. Cuando de adolescente insistí en que me explicaran una decisión familiar que me afectaba. Siempre la misma respuesta, que era intensa,
que exageraba, que las cosas no eran para tanto. Lo que mi madre llamaba intensidad era simplemente que yo no estaba dispuesta a hacer como si no hubiera visto lo que había visto. Le dije con calma que entendía lo que me estaba pidiendo, que entendía que para ella esto era difícil, pero que había documentos concretos, con fechas y números, y que esos documentos no desaparecían porque la familia prefiriera no hablar de ellos. Ella dijo que no hiciera algo de lo que me fuera a arrepentir. Guardé esa frase en algún lugar de la memoria donde guardo las cosas que necesito recordar exactamente como fueron dichas. Le dije que la quería, y colgué. Mateo me había estado mirando desde el otro lado de la mesa sin decir nada. Cuando guardé el celular, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, y era verdad, aunque era un tipo de bien diferente al de antes. Era el bien de alguien que acaba de ver con total claridad algo que llevaba años viendo a medias, algo que siempre había preferido no terminar de enfocar, porque enfocar tiene consecuencias. Rodrigo no había actuado solo en el sentido emocional. Había actuado sabiendo que si algo se complicaba, la familia iba a cerrar filas a su alrededor. Eso también era parte del plan, aunque nadie lo hubiera escrito en ningún contrato. Mateo esperó un momento y después dijo que teníamos que movernos rápido, que mientras más tiempo pasara, más posibilidades había de que alguien intentara corregir o hacer desaparecer algún documento. Asentí, le dije que estaba lista, pero justo cuando íbamos a levantarnos de la mesa, mi celular vibró de nuevo. Esta vez no era mi madre, era un número que no tenía guardado, con un prefijo de otra ciudad, y algo en la manera en que vibró, quizás solo mi imaginación, se sintió distinto a todas las llamadas anteriores. Era el cliente, el que había pagado la factura que yo nunca había emitido. Contesté despacio, con la misma calma con que uno contesta cuando no sabe exactamente lo que viene, pero necesita mantener la cabeza fría. Era un hombre, voz grave, tono directo, el tipo de voz que da la impresión de no tener mucho tiempo para rodeos. Se presentó como Diego Palomino. Dijo que era contratista, que tenía un negocio de remodelación y que había estado trabajando durante meses con una empresa que usaba mi nombre comercial. Me quedé quieta. Dijo que había pagado 2 facturas por materiales que nunca llegaron, que había intentado contactar al representante legal, un tal Rodrigo, y que llevaba semanas sin respuesta, que alguien le había dado este número diciéndole que yo era la propietaria real y que quizás podía ayudarlo a entender qué había pasado con su dinero. Mateo me miraba desde el otro lado de la mesa sin moverse. Le dije a Diego que necesitaba hacerle unas preguntas, que no me cerrara el teléfono, que lo que me estaba contando era importante y que yo también tenía interés en que se aclarara. Le pregunté si tenía los comprobantes de pago. Dijo que sí. Le pregunté si podía enviármelos. Dijo que sí. Le di mi correo sin dudar, porque en ese momento supe que Diego Palomino no era parte del problema. Era la primera persona que había sido dañada además de mí, y su testimonio valía más que cualquier argumento que yo pudiera construir sola. Cuando colgué, Mateo ya tenía la computadora abierta. Le expliqué lo que había escuchado en 30 segundos. Él asintió una sola vez y dijo que eso lo cambiaba todo, que ya no era solo un asunto entre mi nombre y un contrato mal firmado, que ahora había un tercero con pérdidas reales y documentos en la mano. Valentina, que había estado escuchando desde el mostrador, se acercó despacio y dijo en voz baja que Rodrigo no había construido una trampa para mí solamente, que había construido un negocio falso usando mi nombre para cobrarle a clientes reales por servicios que nunca iba a prestar. Lo dijo sin dramatismo, casi como si fuera una conclusión contable, y quizás por eso me pegó más fuerte que si lo hubiera dicho con escándalo. Fui al baño, cerré la puerta, abrí el grifo de lavamanos y me mojé la cara con agua fría. Me miré en el espejo un momento. No lloraba, no temblaba, no sentía lo que se supone que debería sentir cuando descubres que alguien de tu propia familia construyó algo así usando tu nombre. Lo que sentía era claridad. Una claridad incómoda y fría, como cuando amanece muy temprano y la luz todavía no es cálida, sino blanca y dura, y lo ilumina todo sin filtros. Salí del baño y le dije a Mateo que presentáramos la denuncia ese mismo día. Él no preguntó si estaba segura, solo empezó a imprimir. Llegaron los comprobantes de Diego al correo mientras esperábamos que se terminaran de imprimir los documentos. 2 transferencias, 2 fechas, 2 montos exactos.
todo a nombre de la empresa registrada con mis datos, todo sin rastro de que esos materiales hubieran existido alguna vez. Mateo los agregó al expediente sin decir nada. Valentina preparó una carpeta física con copias de todo. Yo me senté a revisar cada página una última vez, no porque desconfiara de lo que habíamos armado, sino porque necesitaba tener cada detalle en la cabeza antes de entrar a cualquier oficina y contar esta historia en voz alta por primera vez. Salimos del local a las 2 de la tarde. El sol pegaba fuerte en la acera y el ruido de la calle se sentía más alto de lo normal. Bocinas, conversaciones, el sonido de una radio desde algún negocio cercano. Todo ese ruido de vida normal alrededor, mientras nosotros tres caminábamos con una carpeta que podía cambiar muchas cosas. La oficina donde radicamos la denuncia olía a papel viejo y aire encerrado. Había una fila, un número, una espera que se sintió más larga de lo que fue. Cuando llegó nuestro turno, Mateo habló primero, ordenado, sin rodeos. Yo respondí las preguntas que me hicieron con la misma precisión con que había aprendido en estos días a manejar cada conversación sobre este tema, sin exagerar, sin minimizar, solo los hechos. La funcionaria que nos atendió, una mujer de cabello corto y lentes de armazón rojo, revisó los documentos despacio, hizo preguntas concretas, tomó notas. En ningún momento puso cara de sorpresa. Supuse que había visto cosas así antes, pero sí hubo un momento en que levantó la vista del expediente y me miró directamente y dijo que el caso estaba bien documentado. Esas palabras, dichas con esa voz tranquila y profesional, me produjeron algo que no esperaba. No alivio, todavía no, sino la sensación de que lo que yo sabía desde hacía días ya no vivía solo en mi cabeza y en la de Mateo y Valentina. Ahora existía en un sistema que no era mi familia, que no me conocía de niña, que no tenía ningún interés en proteger a nadie y ninguna razón para pedirme que dejara pasar. Salimos con un número de radicado y una fecha de seguimiento. Afuera, Valentina exhaló despacio como si hubiera estado aguantando la respiración todo el tiempo que estuvimos adentro. Mateo guardó su copia de los documentos en la mochila con esa calma suya de siempre. Yo me quedé parada un segundo en la acera, mirando la calle sin ningún destino particular. Fue Valentina quien preguntó si quería que fuéramos a comer algo. Dije que sí, porque el cuerpo sigue necesitando cosas simples, incluso cuando todo lo demás es complicado. Esa noche, mientras caminábamos de regreso al local a recoger algunas cosas, mi celular vibró. No era un número desconocido esta vez, era Rodrigo. No contesté, pero lo que sí hice fue revisar el correo antes de dormir, y ahí, entre los mensajes del día, había uno que no esperaba. Venía de una dirección de correo que no reconocí de inmediato. El asunto decía solamente: necesito contarle algo sobre su hermano. Me senté en el borde de la cama con el celular en la mano y lo abrí. Lo que decía ese correo me dejó sin palabras, no porque fuera dramático ni amenazante, sino porque venía de alguien que resultó conocer a Rodrigo mucho mejor que yo, y que llevaba mucho más tiempo que yo cargando con información que no sabía cómo usar. El correo lo había escrito una mujer que también había firmado un contrato con Rodrigo, y también había perdido todo. Se llamaba Andrea Fuentes. No la conocía de nada, no teníamos amigos en común, no había ninguna razón visible para que supiera quién era yo. Pero en ese correo, escrito sin adornos y sin drama, me explicó que llevaba casi un año intentando recuperar el dinero que había perdido en un acuerdo que Rodrigo le había propuesto con exactamente las mismas palabras que me había dicho a mí. Una oportunidad, un contacto, algo temporal. Solo necesitaba un hombre con historial limpio. Me quedé sentada en el borde de la cama leyendo esas líneas 2 veces, 3 veces, hasta que cada palabra se asentó bien adentro. Andrea había llegado a mí porque Diego Palomino, el contratista que me había llamado esa misma tarde, la había contactado también. Los dos habían comparado información y los dos habían encontrado el mismo nombre en sus documentos, el mío. Y Diego le había dicho que yo ya sabía lo que estaba pasando y que quizás valía la pena que habláramos. Cerré el correo, lo abrí de nuevo, lo cerré otra vez. No porque no lo creyera, sino porque en ese momento entendí algo que me había estado rondando desde el principio, sin que yo pudiera nombrarlo del todo. Rodrigo no había improvisado conmigo. Yo no era un error de cálculo, ni un experimento. Era parte de un método que él ya había practicado antes, que conocía bien, que sabía cómo ejecutar porque ya lo había hecho.
Eso cambiaba el tamaño de todo. Le escribí a Andrea esa misma noche. Le dije que había leído su correo, que yo también tenía documentos, que habíamos presentado una denuncia formal y que si ella estaba dispuesta podíamos unir los expedientes, que juntas el caso era más sólido que por separado. Respondió en menos de 10 minutos. Dijo que llevaba meses esperando que alguien más diera ese paso primero. Esa frase me golpeó de una manera que no esperaba, no con tristeza, sino con algo parecido a la rabia limpia, la que no busca destruir, sino corregir. Porque Andrea había estado cargando sola con algo que no tendría que haber cargado sola, del mismo modo en que yo había estado a punto de hacer lo mismo si Valentina no hubiera notado esa llamada del proveedor a tiempo. Nos dormimos tarde esa noche, cada una en su ciudad, las dos con los mismos documentos abiertos en la pantalla. A la mañana siguiente llamé a Mateo antes de llegar al local. Le conté lo de Andrea. Hubo un silencio breve, y después dijo que eso era exactamente lo que necesitaban para que el caso dejara de parecer un conflicto familiar y empezara a verse como lo que realmente era. Le pregunté cómo se llamaba lo que realmente era. Me dijo que se llamaba patrón, que cuando alguien hace lo mismo con personas distintas, usando el mismo método, eso tiene un nombre legal que pesa mucho más que un contrato mal firmado entre hermanos. Llegué al local con ese peso nuevo encima, pero era un peso distinto al de los días anteriores. No era el peso de algo que se te cae encima sin que puedas hacer nada. Era el peso de algo que ya estás cargando en la dirección correcta. Valentina me abrió la puerta antes de que yo llegara a la cerradura. Me miró la cara y supo de inmediato que había pasado algo. Le conté mientras ella preparaba el café, y el sol de la mañana entraba oblicuo por la ventana del local, iluminando el polvo que flotaba en el aire, de esa manera que hace que todo parezca más tranquilo de lo que es. Cuando terminé de contarle, Valentina dijo que quería conocer a Andrea. Le dije que yo también. Nos encontramos con Andrea 3 días después, en una videollamada que duró casi 2 horas. Era una mujer de voz pausada y mirada directa, del tipo que ha procesado mucho dolor y ya no lo lleva en la cara, sino en la manera precisa en que elige cada palabra. Tenía sus propios documentos organizados, sus propias fechas, sus propios correos guardados. Había hecho exactamente lo que yo había hecho, documentar todo, aunque durante meses no había sabido qué hacer con esa documentación, porque no tenía a nadie que le ayudara a entender que era suficiente para actuar. Mateo estuvo en la llamada desde el principio, tomó notas, hizo preguntas concretas. Al final, dijo que con los 2 expedientes juntos, más el testimonio de Diego Palomino como cliente afectado, el caso tenía una solidez que muy pocas veces había visto construida tan bien por personas que no eran abogadas. Andrea sonrió por primera vez en toda la llamada cuando él dijo eso. Yo también sonreí, no de satisfacción, sino de ese alivio extraño que llega cuando dejas de sentirte sola en algo que alguien más diseñó específicamente para que lo cargara sola. Unimos 2 expedientes esa semana. Mateo coordinó con un abogado que él conocía, alguien que trabajaba casos de este tipo y que revisó todo el material en un día y dijo que estaba listo para presentar. Rodrigo llamó 4 veces en esos días, no contesté ninguna. Me mandó un mensaje que decía que quería hablar, que todo tenía explicación, que no hiciera algo que dañara a la familia. A la familia. Guardé el mensaje en la misma carpeta donde guardaba todo lo demás. No porque fuera evidencia de algo nuevo, sino porque era la prueba más clara de que él seguía sin entender que esta vez la historia no la estaba escribiendo él. El proceso avanzó con esa lentitud que tienen todas las cosas formales, despacio pero sin parar, como el agua que va encontrando su camino aunque el terreno tenga obstáculos. Hubo citas, hubo revisiones, hubo momentos en que la espera se sentía más pesada que el problema mismo, pero el expediente era sólido. Mateo lo repetía cada vez que yo necesitaba escucharlo. Andrea lo decía con menos palabras pero con la misma certeza. Mi madre llamó una vez más durante ese tiempo. Esta vez no me pidió que dejara pasar. Me dijo que Rodrigo había reconocido que se había equivocado, que estaba dispuesto a devolver lo que pudiera, que quería resolver esto sin que llegara más lejos. Le dije que ya había llegado más lejos, que eso no dependía de mí solamente. Hizo silencio. Después preguntó si yo lo odiaba. Me tomó un momento responder esa pregunta, porque me la tomé en serio. Le dije que no, que el odio requiere seguir pensando en alguien todo el tiempo, y yo tenía cosas más importantes en que invertir esa energía. Colgué sin pelea,
sin portazos, sin el dramatismo que las familias a veces esperan para poder contar después que fue culpa tuya. La resolución llegó un martes, sin aviso especial, sin escena memorable. Una notificación, un documento, un número de resolución. La empresa registrada con mi nombre fue desvinculada de mi historial fiscal. Las facturas irregulares quedaron anuladas. Mi registro quedó limpio. El proceso contra Rodrigo siguió su curso por los canales que corresponden cuando alguien afecta a más de una persona con el mismo método. Estaba en el local cuando llegó la notificación. Valentina estaba a 2 metros de mí, revisando una cotización. Se la mostré sin decir nada. Ella la leyó, levantó la vista y me miró con esa expresión que no necesita palabras. Después siguió revisando su cotización. Y yo seguí con lo mío. Eso fue lo que más me sorprendió de ese momento, que no se sintió como el final de algo enorme, se sintió como recuperar algo que siempre había sido mío y que alguien había estado usando sin permiso, como cuando encuentras tus llaves después de buscarlas mucho tiempo y lo que sientes no es euforia, sino simplemente, por fin. Esa tarde llamé a Andrea para contarle. Hablamos poco, no hacía falta decir mucho. Las dos sabíamos lo que había costado llegar hasta ahí. Diego Palomino también recibió noticias esa semana. No todo lo que había perdido, pero sí una parte, suficiente para que el proceso valiera la pena desde su lado. Esa noche, sola en mi apartamento, me senté en el suelo del salón con la espalda contra el sofá y estuve un rato sin hacer nada, sin el celular, sin música, sin ninguna pantalla encendida, solo el ruido de la calle entrando por la ventana y esa quietud que te llega cuando ya no tienes que estar alerta. Pensé en el domingo del almuerzo familiar donde Rodrigo me había presentado su propuesta, en cómo yo había dudado, en cómo al final firmé porque confiar en alguien que conoces de toda la vida se siente más natural que dudar de él. Y entendí que eso no era ingenuidad, era lo que hace cualquier persona razonable cuando alguien de su familia le extiende la mano. El problema no era que yo hubiera confiado, el problema era que él había usado esa confianza como si fuera un recurso que le pertenecía. Hay personas que ven lo que construyes y sienten admiración, y hay personas que ven lo que construyes y sienten que también les pertenece un poco, solo por estar cerca de ti, solo por conocerte, solo por llevar el mismo apellido. Esas personas no lo van a decir en voz alta, van a llamarlo ayuda, van a llamarlo colaboración, van a llamarlo familia. Y el día que les dices que no, que lo tuyo es tuyo, que tu nombre no es un recurso disponible, se van a ofender. Se van a sentir traicionados. Van a decir que los estás dañando a ellos. Eso también es parte del método. Lo que aprendí no fue a desconfiar de todos, fue algo más específico y más útil. Aprendí que hay una diferencia enorme entre las personas que te piden algo y las personas que ya decidieron que es suyo antes de pedírtelo. Las primeras aceptan el no, las segundas no entienden por qué existe el no. Y esa diferencia, aunque a veces sea difícil de ver desde adentro, siempre deja rastro, siempre. Ahora quiero preguntarte algo, y quiero que lo pienses de verdad antes de responder. ¿Alguna vez alguien cercano a ti usó tu confianza o tu nombre para avanzar en algo que tú nunca autorizaste y lo llamó ayuda o lo llamó familia para que no pudieras decir que no? Cuéntame en los comentarios, porque creo que hay mucha más gente que ha vivido algo parecido y nunca lo ha dicho en voz alta. Si esta historia te llegó, dale like y suscríbete para no perderte lo que viene, porque seguimos contando las historias que la gente normalmente calla.